Hola, yo cruzo personas indocumentadas y te quiero contar mi historia. La ventaja de andar en estos trabajos es que uno cobra lo que quiere, le sacas todo el dinero que quieras a las personas. Esto porque tengo que pagar cuota a la mafia y a la misma policía. Aparte, yo debo de ganar algo de dinero, así que mis servicios no son nada baratos. En fin, en el desierto de Arizona existe una zona que tiene una menor presencia de la patrulla fronteriza. Es una zona bastante peligrosa para pasar, pues en esa zona habita un nahual, o como le dicen los gringos, un skinwalker. Yo cruzo por esa ruta cuando no queda de otra. Esto que voy a relatar ocurrió allá en el 2015. Iba a cruzar a 11 hombres, 3 mujeres y 2 niños que iban solos. Cruzar el desierto caminando es muy complicado. Hay muchas serpientes de cascabel, gatos monteses, entre otras alimañas. Todo el tiempo hay que estar al pendiente de los felinos, porque cuando traen hambre son muy peligrosos. Así que siempre hay que estar sacándoles la vuelta. Eso a veces alarga la ruta y la hace más cansada. Luego hay zonas que son en picada. Todo el suelo está lleno de piedras y es fácil tropezarse. Al tercer día comenzaron los problemas, pues algunos se confiaron y llevaron poca agua. Claramente nadie quiere compartir de la suya, ya que un trago que compartas es un trago menos que tendrás. No nos podemos retrasar por ningún motivo. Si alguien sufre una herida y no puede seguirnos el paso, se va a quedar atrás, no importa que se trate de una mujer o de un niño. O te acoplas o te quedas en el desierto. Al cuarto día ya la gente se estaba comenzando a desesperar, esto por la escasez de agua y de alimentos. Los tranquilicé diciéndoles que por la tarde llegaríamos a una zona donde hay galones de agua. Están escondidos entre las rocas. Estábamos como a 6 kilómetros de llegar a la zona del agua, cuando una de las mujeres tuvo una caída y se fracturó el pie. Pudo seguirnos el paso como por 20 minutos, hasta que se quedó atrás. Finalmente llegamos a donde debían de estar los galones. El problema es que estaban rotos, no había agua. La patrulla fronteriza los había encontrado y tirado el líquido los muy malditos. No nos quedó de otra que seguir caminando. Todo empeoró cuando más adelante nos detectó la patrulla fronteriza. La única manera de escapar era entrando a la zona del nahual. Así que comenzamos a correr a toda velocidad. Claramente los niños no pudieron seguirnos el paso. Todos corrieron con desesperación, pues sabían que si eran atrapados, no solo iban a perder el dinero que ya me habían pagado, sino que también podían ir varios meses a prisión y quedarían fichados. Corrimos un buen rato y logramos librarnos de los gringos. Ahora solo nos quedaba sobrevivir en aquella zona, pero atravesarla tomaría un día entero. Nos tomamos un rato para descansar, pero no creía que fuera el momento oportuno para comentarles de la situación de peligro en la que nos encontrábamos. Volvimos a retomar el paso. No pasaron ni 10 minutos cuando nos topamos con unos restos humanos. La gente se asustó. Yo simplemente les recordé que ya no había forma de volver, y si entraban en pánico, terminarían muertos sin duda. Una hora después se terminó el agua, así que decidí tomar un riesgo bastante grande. Nos desviamos para ir a un charco de agua. Era muy pequeño, y el agua que estaba ahí tardaba muchos días en juntarse, pues viene del subsuelo. El riesgo era que en ese charco es donde el nahual toma agua. Llegamos. Todos hicieron cara de asco, pues el agua estaba estancada y sucia. Tenía esa cosa verde que se forma con el tiempo y también olía a excremento. Era del nahual. Les dejé muy claro que esa era la única fuente de agua en kilómetros a la redonda, así que si no tomaban agua, era mejor que se quedaran ahí sentados, porque iban a morir deshidratados. Un señor ya un poco grande se negó y simplemente se sentó en una roca, mientras los demás tomaban agua. Yo me percaté que el señor se quitó las botas, traía los pies destrozados, tenía muchas ampollas y decidió no continuar con nosotros.
Horas más tarde, todos escuchamos un grito desgarrador. El nahual había encontrado al señor. Nadie hizo preguntas. Algunos comenzaron a llorar más por miedo que por tristeza en realidad, pero todos seguimos adelante. Comenzó a oscurecer y me percaté que el nahual nos había rodeado. Nos estaba esperando en una bajada. Les dije a las personas que pararan. Tenía que pensar qué íbamos a hacer. No podía ver al nahual, pues esa cosa es del color de la arena. Se esconde bastante bien, pero podía escucharlo a lo lejos. Tengo el oído entrenado, así que solo yo notaba el sonido, pues es inconfundible. Es un ruido agudo y rasposo. Alguien debía servir de carnada, pero no sabía quién. Entre todos había un muchacho que no tenía familia en los Estados Unidos. Él ya me había pagado todo el dinero, así que lo separé del grupo para hablar a solas. Le dije que tenía que distraer al animal, ya que podía atacarnos. Le señalé dónde estaba y hacia dónde debía correr para librarse de él, pues esa cosa no era muy buena trepando. Al principio se negó, pero le aclaré que si íbamos todos por ahí, nadie iba a lograrlo. Moriríamos sin duda. Lo terminé de convencer cuando le dije que si lo hacía, le regresaría la mitad del dinero que me había pagado. Yo sabía que era imposible que lograra escapar del nahual. El muchacho comenzó a correr hacia donde estaba la bestia. Cuando ya estaba lejos de nosotros, le dije a los demás que ese era el momento de escapar. Ellos no entendían. Entonces les dije que íbamos a pasar cerca de un animal hambriento, pero que el muchacho sería la carnada. Creyeron que estaba bromeando, pero cuando el muchacho comenzó a gritar suplicando ayuda, entendieron que todo era real. Al momento de nuestro escape logramos ver al nahual. Era como un zorro gigante. Iba persiguiendo a ese pobre muchacho. El chico era rápido, así que logró alejar bastante al animal. Nadie volteó, solo escuchamos al chico gritar. El nahual lo había alcanzado. Estuvimos un día más en el desierto, pero logramos sobrevivir. El desierto es un lugar muy peligroso. Yo no le recomiendo a nadie que cruce por ahí, pero si están decididos, primero pregunten si van a pasar por la zona del nahual. Hola, buenas tardes. Quiero compartir mi historia de manera anónima. En marzo del 2022 decidimos cruzar ilegalmente a los Estados Unidos, precisamente en Piedras Negras, Coahuila. Éramos un grupo de 7 personas. Nos pasaron varias series de acontecimientos extraños. La primera fue que al atardecer caminamos por la orilla del río Bravo aproximadamente 1 hora. Esto para alejarnos de las autoridades y escondernos de la migra. Eran como las 6 de la tarde cuando empezó a oscurecer. La persona que nos llevaba, o sea el pollero, nos dijo: vean lo que vean, escuchen lo que escuchen, no se detengan o se quedarán ahí, están advertidos. Cuando dijo esto nos percatamos que había unas huellas que salían del río hacia el monte, aproximadamente de unos 60 centímetros de largo, como de un pie humano, pero grandísima, y estaban recientes, como si alguien o algo acababa de salir del agua. Escuchamos ruidos extraños a lo lejos, como un jabalí, y entonces apresuramos el paso. Cuando cruzamos el río, pasamos en cadena, agarrados de las manos, pero ya no se veía absolutamente nada. El agua nos llegaba a la cintura, y justo cuando íbamos a la mitad, se escuchó que alguien o algo se aventó al agua, como una persona enorme. Avanzamos rápidamente, y el pollero solo gritaba: ¡avancen, avancen, no se queden atrás! Con mucho miedo cruzamos el río, pero no vimos nada. Ya fuera del agua, nos cambiamos de ropa y seguimos avanzando toda la noche, hasta que vimos que comenzó a amanecer. Decidimos refugiarnos bajo unos arbustos con espinas y descansamos unas 3 horas. Después continuamos caminando. Sentíamos que algo nos seguía por la noche, y es que, aún con la luna, no se podía ver absolutamente nada. Todo era oscuro. «¡Puta madre, nos perdimos!», dijo el pollero.
Algo no está bien. Nunca me había pasado esto. Ya era de madrugada, aproximadamente como las 2 de la mañana, y mejor decidimos parar. Entonces el pollero dijo: vamos a descansar. Mañana que haya luz continuamos avanzando. Habían unos árboles secos y la mayoría nos quedamos juntos en ese lugar. El pollero se apartó de nosotros. Una de las personas que iba con nosotros dijo: no me voy a separar del pollero, porque el cabrón es capaz de abandonarnos, porque ya está perdido. Se subió a un árbol seco y el coyote estaba debajo de ese mismo árbol. Notamos que se alejaron de nosotros un poco. Cuando ya nos estábamos quedando dormidos por el cansancio, comenzamos a escuchar unos gritos desgarradores de uno de ellos. No sabíamos si eran del pollero o del muchacho que lo siguió. Nosotros nos abrazamos y empezamos a rezar en la mente. No hicimos ningún ruido. Lo único que se escuchaba era el fuerte latido de nuestros corazones y de nuestra respiración. Nadie quiso asomarse ni fue a auxiliarlos porque no sabíamos a qué nos podíamos enfrentar. Se escuchaba como un jabalí o un marrano combinado con un rugido de oso. Era un sonido aterrador que nunca antes había escuchado ni he vuelto a escuchar, pero hasta el día de hoy lo tengo grabado en mi mente. Cuando amaneció nos quedamos quietos. En eso se escucharon pasos y era el muchacho que siguió al coyote. Llegó llorando y vomitando. Dijo que se estaba quedando dormido cuando lo despertaron los gritos del pollero. Lo único que alcanzó a ver fue una sombra enorme que se movía muy rápido, pero no parecía ningún animal conocido. Esa cosa se comió al pollero, dijo entre lágrimas. Entonces nos armamos de valor y fuimos a ver. La escena era aterradora. Habían pedazos por todos lados. Lo único que quedó fue el tronco del cuerpo, pues no tenía manos ni cabeza. Como pudimos, seguimos avanzando y llegamos a una carretera. Estábamos deshidratados, hambrientos y muy cansados. En ese momento llegó la migra y nos llevó a todos, y ahí se terminó la pesadilla. Hola, buenas noches. Ya hace unos días he visto las historias que publicas. Creí que solo a mí me pasan cosas extrañas, ¿sabes? Te quiero compartir una experiencia paranormal. Soy un migrante, desplazado debido a mi orientación sexual. Tuve problemas con pandillas en mi país de origen, por lo tanto decidí salirme de ahí. El día que me salí de mi país era la víspera de San Miguel Arcángel y desde que tengo memoria en mi familia hemos sido devotos de él. Recuerdo que pasé por última vez a mi parroquia a encomendarme a él para que me fuera bien en mi camino. Salí de Guatemala sin mucho problema, pero todo comenzó cuando llegué a la frontera de México en Chiapas. Llegué sin dinero, sin conocer, sin saber qué hacer. Lo que más quería era alejarme de la frontera y de mi país. Avancé como Dios me abrió camino. Eran cerca de las 2 de la tarde cuando llegué a un pueblito llamado Escuintla, en el mismo estado. Me encaminé a buscar las vías del tren, usando la lógica para poder avanzar. Caminé y caminé. Todo alrededor era pradera y más pradera. Cuando iba cayendo el sol me sentía agotado, con hambre y sed. Entonces me senté a la sombra de un árbol inmenso, resignado a pasar ahí la noche. Junté unas piedras por si se acercaba algún animal por la oscuridad, pero aquí empieza una travesía que para mí fue algo extraño y aún no logro explicarlo. A lo lejos venían 2 personas, claramente distinguidos hombres jóvenes. Traían unas mochilas y unos palos a modo de bastón o bordón. Cuando estaban frente a donde me encontraba yo, me saludaron muy amablemente y uno de ellos me dijo: ¿qué haces aquí sentado? El camino es para adelante, sigue con nosotros, no te quedes ahí. Me comentaron que ellos también iban en dirección al norte. Sin dudarlo me levanté, me volví a poner los zapatos y los seguí. Llegamos cerca de las 9 de la noche a otro pueblito. Era una ranchería. Uno de ellos fue a buscar comida y regresó con suficiente para los 3.
Comimos y yo caí rendido. Al amanecer del día siguiente desperté. Ellos estaban sentados a una distancia considerable de mí y conversaban. Me sorprendí un poco porque parecía que no hubiesen dormido, no porque se vieran cansados, sino porque se veían igual que el día anterior. He de decir que en ningún momento me dieron miedo o desconfianza. Iniciamos una nueva jornada de camino. Por varios días caminamos juntos y en el camino encontrábamos ranchos de gente humilde que nos abrieron las puertas de sus casas y nos ayudaron de gran manera. La parte que nunca olvidaré y que fue algo paranormal según mi criterio es cuando íbamos caminando hacia una localidad llamado Guanacastal. Jamás podré olvidar ese nombre. La mayor parte del tiempo intentábamos caminar de noche, esto para evitar a la migra. Esa noche, por el camino que tomamos, habían unos cuantos vagones tumbados a lo largo de las vías del tren. A mí se me hizo un poco extraño, pero no dije nada. Mis compañeros me dijeron que era porque en ese lugar, hace algún tiempo, hubo un descarrilamiento que cobró varias vidas. Cuando me lo dijeron me persigné de inmediato y recé una breve oración en mi interior por el descanso de esas almas. Seguimos nuestro camino y más adelante había un riachuelo que teníamos que cruzar caminando. Me detuve para quitarme los zapatos y no mojarlos. Era ya de madrugada, cuando de pronto escuché como unos pasos y me percaté de que era una niña que estaba parada justo detrás de mí. Nos habló y nos dijo: «Hola, síganme y yo les muestro un camino rápido para llegar al pueblo». Créanme, en ese momento se me heló la sangre, se me paralizó todo. Justo iba a voltear a verla otra vez, cuando uno de ellos, que estaba a mi lado, me echó el brazo en el hombro y me dijo que no volteara a ver, que solo siguiera caminando. Estaba muy nervioso y lo único que pude hacer en ese momento fue invocar mentalmente la ayuda y la protección de San Miguel Arcángel y Santa María Purísima. No sé en qué momento cruzamos el riachuelo. Ya cuando estábamos del otro lado, seguí caminando descalzo. Sentía que todo me temblaba y escuchaba cómo la niña o esa cosa nos llamaba. Se carcajeaba de una forma grotesca y se soltó un hedor como a heces de marrano. Apestaba todo el lugar. Entonces recé sin parar mentalmente. Llegamos al pueblo. Nuestro miedo era palpable. Ya no había un alma en aquel pueblo, pero pudo más el cansancio y me quedé dormido. Seguimos al día siguiente nuestra travesía. Yo llevaba ya mis pies llenos de ampollas. En eso vemos que venía un ancianito con una carreta jalada por un caballo que llevaba leña. Uno de los que iba conmigo le dijo que si fuera tan amable de poderme llevar en su carreta, pues ya no aguantaba caminar más. Muy amablemente me dejó subir y avanzamos. Habíamos quedado de vernos en la entrada del siguiente pueblo, pues ellos iban a pie. Ahí fue la última vez que los vi. Cruzamos un retén que había de migración sin problema alguno. Solo nos vieron, pero no me detuvieron. El señor me dijo que actuara normal. Llegué al pueblo, esperé y esperé. Sin embargo, nunca llegaron. Quiero creer y pensar que fueron enviados por un ser superior para cuidarme en esta travesía. Pude seguir y llegar hasta la frontera norte, y bueno, esa ya es otra historia. Esas personas solo me dieron sus nombres, por lo cual le agradezco a Dios por haberlas puesto en mi camino, y que por donde quiera que estén sigan cuidando y guiando a otras personas como lo hicieron conmigo. Gracias, Historias de Terror. Les mando un gran saludo. De joven viajé sobre el lomo de la bestia, así se le llama al tren en el que nos subimos los migrantes. Iba acompañado por mis 2 hermanos, dispuestos a cumplir el sueño americano. Somos de Honduras y nuestro destino era cruzar el territorio mexicano para después llegar hasta la tierra prometida. En el camino mirábamos cómo se subían y bajaban colegas soñadores igual a nosotros. También nos ayudó mucha gente bondadosa
Sin embargo, antes de alcanzar la frontera, el cansancio comenzó a sentirse cada vez más en nuestros cuerpos. Dormíamos a ratos a causa de la fatiga. El tracaleo de las vías arrullaba nuestro peregrinaje. Nadie me creyó jamás que en la madrugada el viento me murmuró algo siniestro al oído. Claramente escuché cómo me decía: «Te vas a cruzar con muchos demonios en tu camino al paraíso». Abrí mis ojos y vi que la mayoría de los migrantes dormían. A mi lado descansaba mi hermano mayor. Lo desperté con cierta desesperación. «José, José, despierta». Repetí varias veces hasta que levantó su cabeza. Entonces aproveché para preguntarle: «Oye, ¿me susurraste algo?». José me miró desconcertado, tomó su manta y se cobijó hasta la cabeza de nueva cuenta. Entonces, frente a nosotros, vi la silueta de un hombre que nos vigilaba, cubierto por la penumbra. Eso me dio mala espina. «¿Acaso no te das cuenta?», me preguntó la sombra con una voz como salida de ultratumba. «¿Qué cosa?», repliqué molesto. La siniestra figura se puso de pie, bostezó y dijo: «Que tu hermanito menor se cayó hace rato mientras dormías». Apenas terminó de hablar la sombra, y cuando me di cuenta, vi cómo se arrojó desde el tren hacia las vías. La bestia iba a toda velocidad, por eso ya no supe más de esa cosa. Estremecido me tiré encima de José. A gritos despertamos a todos los demás migrantes. Lloramos y despedimos a mi hermano, sin posibilidad de volver para buscar su cuerpo. Esa es mi corta historia. Gracias por su atención.